Ahora en esta oportunidad me gustaría hablar sobre algunos aspectos que hay en la escritura de comunidades que fueron transformadas. Bueno, el día de hoy se cuentan con diferentes testimonios, pasan videos sobre transformación de comunidades, videos que han sido elaborados por el hermano George Otis Jr., quien es uno de los líderes o ha sido el líder por excelencia de mapeo espiritual o de cartografía espiritual a nivel mundial. Y él ha hecho diferentes estudios en diferentes ciudades alrededor del mundo, como Emmett en California, Estados Unidos, como Colombia, Bogotá, y ciertos lugares pues donde fueron transformados los cárteles y las situaciones difíciles de la droga, el narcotráfico y todo eso, cómo fueron transformados ciertos lugares ahí con la bendición de la predicación de la palabra del Señor. Iglesias gigantescas allá en Colombia el día de hoy, enormes iglesias de miles y miles de miembros, no una, varias. Y Dios cómo transforma. Almolonga, por ejemplo, una ciudad milagro que le dan en llamar, allí en Guatemala, aquí cerquita pues. Yo he siempre pensado que toda la bendición esa de Almolonga, las zanahorias enormes así, mire, enormes ahí, las remolachas gigantescas y bueno, todo, ¿verdad? Y yo le he dicho a manera de broma, si las zanahorias de Almolonga son así, imagínese usted los conejos que debe haber ahí, enormes conejos, ¿verdad? Conejotes así con grandes orejas. Y bueno, bendiciones tremendas en diferentes lugares. Uganda, bajo el régimen aquel de aquel hombre llamado Idi Amin, ¿verdad? Cómo destruía y cómo causaba graves problemas, pero cómo la gente se concentró para adorar a Dios, cómo se convirtieron al Señor y cómo fue cambiada la ciudad, la nación misma. Hasta el presidente de la República en última hora, en última instancia también pudo entregar su vida al Señor. Ahora en día pues las cosas han cambiado de una manera completa, de una manera total. Yo he pensado acá en varios lugares, especialmente un lugar en Chalatenango que se llama Las Pilas, y un lugar donde en Chalatenango por un lado hay mucho cristianismo, por otro lado hay bastante escepticismo y bastante catolicismo también. Hay lugares donde no dejan entrar un evangélico para que predique la palabra de Dios, y hay lugares donde toda la ciudad o todo el pueblo es cristiano evangélico. Son cosas completamente extremas, ¿verdad? Los extremos, de un lado evangélicos totales y del otro lado católicos por completo, y enemigos también. Bueno, qué triste, ¿no? Pero ahí en ese lugar llamado Las Pilas, yo he hablado con personas de ese lugar y sacan de ahí cosechas terribles de repollos, por ejemplo, repollos de 40 o 50 libras, una cosa gigantesca, ¿no? Y a mí me da la impresión de que cosas hermosas podrían suceder, no solo en lugares así, sino en toda nuestra nación, en todo nuestro territorio, si tan solo pudiéramos bendecir la tierra de la mejor forma posible, si tan solo pudiéramos comportarnos de la mejor manera posible, aquí mientras estemos sobre la faz de la tierra, pues haciendo la voluntad del Señor. Y por eso pienso que la educación cristiana, el predicar la palabra de Dios, trae transformación no solo para nuestra vida, sino para todos los que nos rodean. Si tan solo hiciéramos algo como eso continuamente, nos daríamos cuenta cómo las cosas pueden cambiar. Nos daríamos cuenta en las escuelas, si se predicara la palabra de Dios, se leyera la escritura. Vea cómo pelearon por eso y no dejaron que se hiciera. Y ahora estamos teniendo, no solo el gobierno, sino toda la nación, ese tipo de conflictos, que los niños, los adolescentes, 12, 13, 14 años, son los que están realizando las masacres, las matanzas y la destrucción en nuestra misma patria. Oiga, qué triste, ¿no? Y no los pueden tomar cautivos y no los pueden enfocar y no les pueden tomar una fotografía. Usted sabe todos los problemas que hay, pues no se puede hacer nada, porque son niños. Es difícil la situación, sin embargo están actuando de una manera incorrecta. Y yo no estoy diciendo una cosa diferente a la que podamos decir de acuerdo a la escritura. Lo que estoy queriendo expresar es que estos niños pudieran ser enseñados de manera diferente y de esa manera poder cambiar sus corazones antes de que lleguen a malearse o a estropearse en sus mentes y corazón por los dardos de fuego del enemigo. La educación cristiana transforma las comunidades, transforma las vidas. Yo veo en la Biblia situaciones difíciles que estaban teniendo que enfrentar los siervos de Dios. En una ocasión, véalo así nada más, véalo de esta manera: la educación cristiana transforma las mentes y los corazones
y lleva a las personas al arrepentimiento. La educación cristiana, la proclamación de la palabra de Dios, la Biblia, al ser proclamada, transforma las mentes y los corazones y lleva a las personas al arrepentimiento. En una oportunidad, Dios levanta a un hombre, libro de Jonás, levanta a un hombre con el propósito de que este hombre pueda ir a Nínive a predicar. Nínive era la capital de Asiria. Asiria había sido uno de los imperios o una de las naciones que más había hostigado, que más había oprimido al pueblo de Israel. Y Jonás sabía perfectamente bien eso. Y Jonás sabía que si él iba a predicar a Nínive, porque Dios lo levantaba para que fuera a proclamar la palabra a Nínive, Nínive se iba a convertir, Nínive iba a ser cambiada, Nínive iba a ser transformada. Jonás estaba tan consciente del poder de la palabra de Dios, del impacto profundo que la ley de Dios, la Biblia, decimos nosotros ahora en día, trae para el corazón del hombre y de la mujer sobre la faz de la tierra, que Jonás no quería levantarse para ir. No tanto que Jonás era un rebelde y desobediente, no tanto que Jonás no quiso obedecer a la palabra de Dios nada más, sino que Jonás sabía quién es Dios Todopoderoso. Jonás sabía cuál es el corazón de Dios. Jonás sabía que Dios es un Dios perdonador. Jonás sabía que Dios es un Dios amoroso. Aleluya, gloria a Dios. Por eso estamos aquí todavía, porque Dios nos ama. Si Dios no nos amara, quién sabe dónde estuviéramos, amada iglesia presente. Pero Jonás lo sabía bien. Y por lo tanto, Jonás se niega a ir. Porque Jonás quiere que ese pueblo, Nínive, se muera sin Dios y sin esperanza. Y se mueran así para que Dios los reprenda y los castigue. Y para que no tengan oportunidad de salvación, porque le han hecho daño a su pueblo Israel. Por lo tanto, entonces él, en lugar de ir a predicar la palabra a Nínive, se va huyendo al otro extremo, hacia Jope, se va para el otro lado. Y usted sabe la historia, y usted sabe toda la situación difícil que tuvo que pasar el profeta Jonás. Cómo fue enviada una tormenta en aquella embarcación, cómo los marineros lo tuvieron que tirar al agua ahí o al mar, cómo se lo tragó el gran pez y tanta cosa, y cómo pidió perdón y cómo el gran pez lo escupe allá en tierra, y después de escupirlo, Jonás sale con toda disposición, con toda entrega. Y quien no, pues después de estar metido 3 días allá y 3 noches en el vientre del gran pez y salir todo verde con todos los pues jugos ahí, toda la comida y todos los desperdicios que tenía el animal ahí, pues imagínese usted, todo hediondo seguramente salió. Quién sabe cómo salió, pero sale ahí y ahora sí, ya con disposición, sale a proclamar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y oiga, el mensaje era ese, por lo menos es lo que la Biblia narra, que fue el mensaje de Jonás. El mensaje no era un mensaje: Dios les ama, he aquí, amados ninivitas o ninivenses, como usted lo quiera decir, Dios les ama. Hey, mira, dame un programa de televisión para pasar ahí por la tele, un programa donde mostremos el amor de Dios para todos los de Nínive. Hey, regálame una cadena ahí, una de radio, pues, para que podamos tener ahí pues varias radios unidas y podamos proclamar el mensaje de salvación. No, Jonás solito pasó por diferentes lugares de la ciudad proclamando un solo mensaje, y un mensaje que ni siquiera tenía que ver con tanto amor, sino que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagine usted, pasa por el centro de la ciudad proclamando esa situación. ¿Qué le van a decir? Lo agarran preso, lo dicen que es un loco o algo por el estilo, pues. O cualquiera se enoja con usted y le empieza a gritar y a silbar hasta lo que usted no tiene que estar pensando. Pues, ¿por qué? Porque van a decir: ¿cómo usted viene a decirnos cosas raras? ¿Cómo usted viene a maldecirnos? Estamos ya bastante arruinados para que alguien nos venga a decir otra cosa negativa. No llueve sobre mojado, no es posible. Pero eso fue el mensaje que Jonás proclamaba. Pero esa ciudad se da cuenta que ese mensaje traía no solamente una situación de calamidad para ellos si no se arrepentían, sino que ellos entendieron que había que doblegar su cerviz y su corazón para que Dios tuviera misericordia. ¿Cuál Dios? El Dios que ellos no adoraban, pero que era el Dios que Jonás estaba proclamando.
Dios había enviado a Jonás. Se da cuenta la gente, analiza la situación, se dan cuenta que era un judío, se dan cuenta que era un israelita el que estaba predicándole, se dan cuenta que ellos eran enemigos del pueblo de Israel, pero que este hombre, mal que bien, estaba proclamándoles un mensaje de salvación. Y esa proclamación permite que el rey de Nínive, el encargado de tomar decisiones, y todo el pueblo lleguen a una conclusión. El rey decide que tienen que ayunar. 3 días proclama de ayuno. Hasta los animales no comieron. Todo el mundo fue puesto en ayuno. ¿Por qué? Porque ellos querían consagrar su vida y ellos querían perdón de Dios y ellos querían que Dios tuviera misericordia, y entonces se pusieron a ayunar y ellos clamaron con seguridad para pedir perdón a Dios y que Dios tuviera misericordia. Dios de todas maneras a su debido momento aplicará justicia sobre todos los pueblos que oprimieron a Israel, y en la Biblia eso lo podemos ver con claridad. Babilonia oprimió a Israel y Dios permitió que así fuera, pero de todas maneras Babilonia sufrió después el exterminio porque habían tocado al pueblo de Dios, y tocar a los ungidos de Jehová es tocar la niña de los ojos de Dios. Oiga, tenemos privilegios maravillosos en Dios, pues Dios es tan bueno y tan fiel para con nosotros. Pero esto que estoy mencionando es para poder presentar una verdad. La transformación de Nínive fue producto de un mensaje predicado por el profeta Jonás. El proclamador de la ley de Dios llegó a decirle: señores, si no se arrepienten, en otras palabras, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y oiga la misericordia de Dios, les dio 40 días para poder arrepentirse, para poder pensar detenidamente en la situación. En todo ese tiempo hicieron análisis, dije, en todo ese tiempo buscaron el por qué este hombre estaba predicando. A lo mejor le preguntaron, la Biblia no detalla esas situaciones, pero ellos se averiguaron, y al averiguar el rey decidió ayunar con toda la nación, y de esa manera la nación fue transformada y se evitó, por lo menos en ese momento, la destrucción para toda la ciudad de Nínive. Eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en alguna medida, toda la iglesia evangélica, o mucho sobre la nación salvadoreña en diferentes partes del territorio nacional, orando por la nación, ungiendo la nación por tierra, por aire, por mar, los que lo han podido hacer, y toda la gente que ha estado proclamando la palabra de Dios con el propósito que las vidas sean transformadas. Hemos dicho que esta nación en estos 3 días tenían que suceder cosas maravillosas, cambios trascendentales tenían que haber durante estos 3 días. ¿Todo por qué? Porque la educación cristiana cambia las comunidades, cambia las mentes y los corazones y lleva a las personas al arrepentimiento. Comunidades enteras en la Biblia fueron transformadas por la predicación de la palabra de Dios, y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo desde ayer y hoy y por los siglos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos ha llamado a proclamar la palabra, es para que nosotros nos levantemos así como Jonás y digamos al mundo entero: Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para nuestra nación. Él no quiere vernos en problemas, Él no quiere vernos destruidos, Él no quiere vernos humillados, Él quiere vernos en victoria. Él quiere vernos con poder de Dios operando en nuestra vida. Él quiere vernos no arrastrados en el polvo, Él quiere vernos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús Señor nuestro. Esto es posible porque Dios está con nosotros, aleluya. La transformación de las comunidades es una realidad. A veces eso no lo podemos captar o no lo podemos entender. A veces creemos que esto es un sueño, a veces creemos que esto es fantasía, que esto es una fábula, esto es un cuento de vieja, como la Biblia misma menciona. Esto es palabra de Jehová de los ejércitos, esto es poder de Dios, y el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por tanto, es tiempo que nosotros como hijos de Dios podamos levantarnos y proclamar la palabra santa de Jehová para ver transformación en nuestras comunidades. La Isla Victoria es un ejemplo. Mencionaba los colegios, pero la Isla Victoria o la Isla Tasajera es un ejemplo de transformación. Cuando se llegó a ese lugar se hizo guerra espiritual. Había un grupo de personas que fueron enviadas para poder guerrear. Algunos están acá todavía, otros fueron heridos en la batalla. No fue tan fácil esa situación. Ellos encontraron oposición, habían brujos en ese lugar. Dios había dado órdenes estrictas y especificaciones maravillosas, y así como Dios les dijo, así exactamente se estaba cumpliendo las cosas. Pero ellos, algunos de ellos desobedecieron, y cuando se desobedeció, se rompió
rompió aquel círculo de protección y entonces el diablo penetró con fuerza enviando dardos de fuego y sus secuaces tuvieron una serie de opresiones y mucha gente fue golpeada de una manera tremenda de todos los que habían sido enviados. En medio de todo se levantó una iglesia y después de eso se levantó un colegio, y la educación cristiana que ha fluido de esos lugares, del colegio y de la iglesia, colegio, ha sido eficaz, ha sido eficiente para que las vidas sean cambiadas. No crea que al principio fue tan fácil. Al principio la gente tenía, todavía más de algunos persisten esas cuestiones, pero al principio la gente tenía una cultura antiprogresista allá en la isla. La gente tenía una cultura antieducación. No crea que cuando llegábamos nosotros nos aplaudían. No, cuando llegábamos nosotros nos iba a traer los hermanos, pocos que habían allá en el lugar, pero no crea que los demás nos aplaudían. Ahí vienen los hermanos de allá de San Salvador. No, ni hacían rap ni nada por el estilo, ¿verdad? Ahí vienen los hermanos de allá de San Salvador. No, nada. No crea que algo así sucedía y que nos aplaudían y nos vitoreaban y nos decían qué bueno, qué bendición que han venido, aleluya, ya va a haber colegio y va a ser gratis. No. Se escondían a sus hijos pequeños, que hoy ya son grandes y hasta se graduaron de bachilleres, algunos ya del mismo colegio. Pero los escondían porque decían que nosotros habíamos llegado a secuestrar a sus hijos para poderles quitar los órganos y enviarlos para el extranjero. Eso decía la gente. Imagínense, cara de vendedores de órganos nos miraban, pues. Qué triste, ¿no? Qué terrible la situación, pero esa era la realidad. En medio de todo permanecimos ahí. En medio de todo se persistió. Persistieron los hermanos, siguieron adelante. Recuerdo el primer día del colegio, debajo de los almendros, de los arbolitos, debajo de un palito por ahí, de mango mono. Así le llaman porque son unos mangos así de gigantes, ¿ves? Entonces como uno le dice a un niño que es un poco crecido, le dice tamaño mono, entonces al mango le bautizaron como mango mono también. Es verdad, lo que estoy diciendo es verdad. Yo pregunté un día cuál es la clase de ese mango. No sabemos, me dice, pero qué grandote es, todo tamaño mono del mango, le dije yo. Entonces le dijeron, sí se va a llamar, hermano, mango mono, me dijo un hermano ahí. Esto así le llaman. Vaya a preguntarle a la isla, dice, mire, me regala un mango mono, y le van a llevar un mango de este tamaño. Entonces, bueno, así las cosas. Pero recuerdo cómo se daban las clases ahí y cómo así se comenzó, con un grupo de muchachitos, un grupo de niños ahí. Pero después de eso las cosas fueron cambiando, vidas fueron transformadas, padres de familia llegaron al conocimiento del Señor. O sea que es posible, ¿no? Estoy hablando de un lugar acá en nuestra patria, aquí en El Salvador. Estoy hablando de un lugar acá, a unos cuantos kilómetros allá, por la puntilla, allá en la Costa del Sol. Y después hay que embarcarse unos 10 minutos tal vez para poder llegar a la isla. Y ahí en ese lugar, donde no había nada, donde a lo mejor se predicó el evangelio muchísimo tiempo atrás, pero la gran mayoría eran ahora gente que ya no existía, habían muerto ya. Y los que estaban ahí viviendo en ese momento era gente que no estaba permaneciendo firme en el evangelio, porque habían visto malos testimonios y una serie de situaciones más que les habían afectado. Pero ahí en ese lugar también se pudo lograr transformación de muchas vidas. ¿Por qué? Porque se proclamó la palabra santa de Jehová. Se sigue proclamando. No crea que les sea fácil a los maestros estar allá. No crea que al director le es fácil estar ahí lidiando contra todas esas situaciones duras que se siguen presentando. Pero en medio de todo, cual Jonás, que fue a Nínive a proclamar, así otros han ido a proclamar a otros lugares, para que Dios transforme las comunidades. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios transformó la vida de los de Nínive. Jonás se molestó, recuérdese la historia, pues Jonás se molestó, reclamó a Dios, se puso debajo allá de una calabacera y bueno, estaba muy bravo el hombre, pues estaba reclamándole a Dios. ¿Por qué le estaba reclamando? Porque Dios los había perdonado, porque Dios no había enviado juicio sobre ellos, porque Dios no los había destruido. En medio de todo, a lo mejor así podemos pensar nosotros cuando vemos que la gente hace maldad, hace tantos crímenes y parece que las cosas no van mal para ellos, sino que hasta les va bien. Y podemos hasta pensar, Señor, ¿y hasta cuándo vas a parar esto? ¿Cuándo vas a destruir esto? Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si no por un juicio, y si no por agua, y si no por una destrucción, por un terremoto, y si no por una destrucción, por alguna situación muy
complicada por las cuestiones de la naturaleza. Esta gente puede perecer y con ellos se vayan un montón de gente que no tiene nada que ver con esas situaciones. Pero nosotros, antes que eso acontezca, deberíamos levantarnos como Jonás para proclamar la palabra de Jehová y poder ir a hacer discípulos a las naciones, ir y hacer discípulos a todo nuestro territorio, para que muchos más conozcan que Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario que nosotros podamos ver la transformación de las comunidades. En segundo lugar, me parece a mí que cuando se proclama la palabra de Dios, cuando la educación cristiana está gobernando nuestras vidas y queremos compartirla con las demás personas, la educación cristiana cambia las condiciones de vida y las situaciones más degradantes que puedan existir. Cambia las situaciones de vida y las situaciones más degradantes que puedan existir. El libro de Jueces, en el capítulo número 5, nos habla cosas como estas. En la Biblia nos habla cosas difíciles que sucedieron en diferentes épocas de la historia y en diferentes situaciones donde se encontraba parte del pueblo de Dios. Pero la educación cristiana cambia las condiciones de vida de las personas, y no importa que las situaciones sean las más degradantes, Dios puede transformar todo eso en bendición. Jueces capítulo 5 me habla de una situación difícil que estaba sucediendo ahí dentro del pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo número 6. Jueces 5:6. ¿Lo tiene ahí? Libro de Jueces capítulo número 6. Este Samgar era uno de los que fue juez allí en Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Jael, la mujer de Eber, Jael, aquella mujer que le traspasó una estaca en las sienes a Sísara, capitán de los cananeos, enemigos del pueblo de Dios. En esos días, mire lo que sucedió, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos. ¿Por qué fueron abandonados los caminos? Es una buena pregunta a hacernos. ¿Habían problemas en el camino? ¿Habían situaciones difíciles en el camino? ¿Había maleantes en el camino? ¿Había robos, asaltos y tanta cosa por el estilo? ¿Muertes y destrucción? Seguramente. Vea lo que sigue diciendo. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos, y los que caminaban rectamente después se torcían y vivían de acuerdo a su voluntad. Vivían como vivían los otros mundanos, vivían como vivían los que no conocían de Dios. Se apartaron porque ellos preferían estar así y no ser muertos debido a las situaciones difíciles que estaban teniendo que enfrentar en esos momentos. Versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Oiga eso, quedaron abandonadas las aldeas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Mire, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? No se miraba nada. Nadie quería levantar la lanza, pues nadie quería levantar su escudo o la espada. Pero ella se levantó como madre en Israel para poder bendecir a toda la nación. Débora, una profetisa, Débora, una mujer que proclamaba la palabra de Dios, se levantó para que esta situación anormal que no se había dado tal vez en esa dimensión anteriormente y ahora se estaba presentando, ella pudiera hacer algo en favor de toda esa comunidad, de todo ese sector en donde ella estaba habitando. Si las aldeas estaban abandonadas, si la gente que andaba por las sendas derechas se torcía en su caminar, si la gente que estaba ahí caminando en los caminos se daba cuenta que los caminos también así habían sido abandonados, si había peligros al por mayor, si la gente se estaba destruyendo. Piense ahora en nuestra situación actual aquí en nuestra nación, la gente que anda en drogadicción, la gente que anda en vicios, la gente que anda matando a los demás, la gente que está robando y extorsionando, la gente que está causando graves dificultades. Es necesario que haya una proclamación de la palabra de Dios. Es necesario que la educación cristiana pueda transformar la vida de los seres humanos aquí sobre la faz de la tierra. Si las cosas fueran distintas, entonces nosotros podríamos decir: vaya hombre, estamos viendo cambios, pero como no hemos permitido nada, le dije ya, o no sé si se lo decía anteriormente, hace un ratito atrás, no hemos querido ni permitir, o lo dije en el culto anterior, no se permitió, tanto que pelearon ahí
en la asamblea y tanto que pelearon y discutieron para poder aprobar un decreto de leer la Biblia en las escuelas. No era predicar, era leer una porción bíblica, pero tanto que pelearon y se metieron fulano y metieron al otro perencejo y toda la gente se opuso y hay que leer una versión X de la Biblia para que no se pueda ver cuestiones doctrinales, para que la teología no sea pues confundida y etcétera y más etcétera. Todas cuestiones y bayuncadas del diablo, y eso no permitió que vidas fueran transformadas. Si la lectura de la palabra de Dios cambia los corazones, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la misma escritura. Es necesario que eso se dé, es necesario, y hoy más que nunca es necesario que se dé. Lamentablemente hoy ya está torcido el palo, hoy ya está torcido el árbol. Y hay un dicho famoso por ahí: árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Y eso no debería ser así, porque para Dios nada es imposible de todas maneras. Pero va a costar más ahora que ya se han torcido enderezarlos. Es mejor enderezarlos desde chiquitos para que ellos puedan ser diferentes. Por eso es que hay colegios, por eso es que hay diferentes instituciones, por eso es que hay una iglesia, por eso usted ha sido llamado hijo e hija de Dios, aleluya, para proclamar la santa y bendita palabra de Jehová. Es necesario que las condiciones de vida sean transformadas y las situaciones más degradantes aquí en nuestra patria sean cambiadas también. ¿Cómo vamos a cambiarlas? Predicando la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a cambiarlas? Predicando la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a cambiarlas? Cuando los corazones de las personas que habitamos sobre la tierra acá salvadoreña seamos cambiados y tocados por el Espíritu Santo de Dios. No se puede de otra manera, no se puede de otra forma, amada iglesia. Es necesario que las condiciones de vida sean cambiadas, y la forma como el Señor cambia las condiciones de vida es a través de la proclamación de la palabra de Dios. Vea a aquel endemoniado gadareno cómo cambió su condición de vida. Pues si estaba desnudo, estaba amarrado, estaba atado con grilletes allá, vivía en los sepulcros, era un personaje terrible, es un personaje que estaba completamente destruido. Pero cuando Dios lo liberó, cuando Jesús lo liberta, cuando la legión que tenía dentro de demonios es echada fuera, entonces el hombre aparece en su juicio cabal, dice la escritura, aparece vestido. Toda la gente se preguntaba: ¿y no es este el endemoniado? ¿Y no es este el que nos asustaba allá en los sepulcros? ¿Y no es este el que rompía los grilletes? ¿Y no es este el que gritaba despavoridamente? ¿Y no es este el que, bueno, tanta cosa? Pero ahora estaba en su juicio cabal, escuchando las enseñanzas del maestro. Quería irse con él cuando Jesús se fue, pero Jesús le dijo: no puedes irte conmigo. Tienes un compromiso acá, tienes un ministerio acá. Ve y predica en Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades o 10 pueblos. Decápolis había sido impresionada por toda la legión de demonios que este hombre tenía internamente y que le gobernaban su vida y gobernaban la vida de un montón de gente ahí, porque eran espíritus territoriales que estaban gobernando toda Decápolis. Pero Dios, o Jesús le dijo, Jesús es Dios pues, Jesús le dijo: ve y predica en Decápolis. ¿Para qué? Para que ahora lo vieran transformado, para que ahora lo vieran en su juicio cabal, para que ahora lo vieran como cristiano, ahora lo vieran diferente, proclamando el evangelio del reino, para que Decápolis, que había sido impactada negativamente por tanta influencia maligna, ahora fuera transformada por la proclamación del evangelio de Cristo Jesús. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Es necesario que las condiciones de vida puedan ser cambiadas en nuestra patria, pero van a ser cambiadas únicamente cuando la iglesia, nosotros presentes, parte de la iglesia de Cristo y toda la iglesia cristiana evangélica acá en la nación, podamos levantarnos como en estos 3 días de clamor y de ayuno y de bendición y de unción y de predicación para poder hacer grandes cambios en medio de nuestra patria. Solo Dios puede hacer al hombre feliz, dijo el cantautor, y eso es una realidad. La predicación del evangelio, la educación cristiana trae cambios a las situaciones más difíciles y trae cambios a las condiciones de vida más desastrosas que la persona pueda estar viviendo. En tercer lugar, la educación cristiana te cambia de manera radical, de manera profunda y permanente tu vida, a pesar de que traten de meterte otro tipo de enseñanza. La educación cristiana es permanente, es profunda y te cambia de manera radical. Eso implica que haya convicciones en nuestra vida. Eso implica que haya fortaleza en nosotros para poder permanecer estables en nuestra vida espiritual sin ceder a la tentación. Daniel fue llevado en cautiverio a Babilonia y ahí, como le predicábamos el domingo anterior, trataron de cambiarle toda la vida y aún su nombre le fue cambiado. Pero este Daniel se mantuvo firme, poniendo su confianza en Jehová de los ejércitos.
Lo que él aprendió en Jerusalén, en la ciudad santa, en la ciudad de paz, no fue cambiado cuando fue trasladado a Babilonia. No importa dónde se encuentre, Dios lo hace florecer a usted en cualquier ambiente donde usted se encuentre. No importa que no haya caminos aparentes por donde usted pueda andar, Dios abre caminos en medio del desierto y en medio de la soledad. No importa la situación que usted pueda estar viviendo, si usted ha sido formado en el Evangelio de Cristo Jesús, la educación cristiana que usted ha tenido, eso le respaldará, le dará fortaleza y saldrá adelante sin importar cuál sea la filosofía que el mundo le quiera meter en su mente y corazón. Usted se mantendrá firme porque su confianza no está en las cosas de este mundo, su confianza está en Jesús de Nazaret. Su confianza no está en las cosas de esta tierra, su confianza está allá en la gloria eterna. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aleluya, alabado sea el nombre de Jehová. A su nombre sea la gloria. La educación cristiana entonces va a cambiar de manera radical, de manera profunda y permanente en nuestras vidas, sin importar la clase de enseñanza que nos quieran meter cualquiera de las personas que nos rodean. No importa lo que el mundo te quiera decir, usted se mantendrá firme, amada iglesia, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. El Señor peleará por nosotros, Él es el poderoso gigante. Si así fuéramos nosotros, si así estudiáramos la Escritura, si así proclamáramos la Escritura en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra congregación, en la nación, en el mundo entero, todas las cosas serían diferentes. Aleluya, porque entonces tendríamos corazón de niño. Y el Señor mismo dijo en una oportunidad: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. A Nicodemo le dijo en Juan capítulo 3, Nicodemo, si no te haces como un niño, no podrás heredar el reino de los cielos o el reino de Dios. El niño, un niño corazón dócil, corazón lleno de fe, un niño que le cree a Dios, un niño que dice la verdad. Es interesante, ¿no? Tener corazones así, tratar la manera de hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida, esperando del Señor la bendición de lo alto, pero creyéndole a Dios lo que Él ha establecido para cada uno de sus hijos, no pensando que eso es para el otro o para otra persona, sino que eso es para toda la iglesia, y que Dios se encargue de bendecir nuestras vidas y ayudarnos para salir adelante, para sacarnos de victoria en victoria. En cuarto lugar, la educación cristiana cambia nuestra reputación. Aquella reputación negativa que antes tuvimos o que antes teníamos, ahora será transformada la vida y la gente dirá: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y nosotros le diremos al oír esa expresión de los demás: es cierto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Como dice el salmista en el Salmo 126, por eso estaremos alegres siempre. Estaremos alegres, aleluya. La educación cristiana cambia nuestra reputación. Y algo importante del cambio de la reputación es que Dios, a través de cada uno de nosotros, puede motivar a otros a que sean cambiados también, para que sean transformados también. Juan capítulo 4 nos habla de la transformación de una mujer terrible, una mujer que es llamada en la Biblia la mujer samaritana. Una mujer que había tenido 5 maridos, que con el que vivía no era el marido, vivía en pecado, vivía en adulterio, vivía en fornicación, lo que usted quiera decir. Una mujer que tenía que ir al pozo de Jacob a sacar agua del pozo, pero ahora a la hora del mediodía, donde nadie prácticamente llegaba, porque era demasiado intenso el calor, los rayos del sol, y llegaba ella en ese momento para que nadie la viera y nadie se burlara de ella ni le achacara nada por su vida que llevaba, completamente pervertida, perdida. Pero cuando ella llega en esa ocasión al pozo, Jesús estaba presente ahí y le pide agua para beber. La mujer lo primero que mira es que el hombre que le está pidiendo agua es un hombre judío. Y los judíos y los samaritanos no se llevan bien, no se llevan entre sí. Los samaritanos eran parte judío y parte gentiles. Por esa razón, los judíos de pura sangre no aceptaban a los samaritanos como judíos, sino que los consideraban como perros, como gente indeseable, como gente abominable, pues eran abominación para ellos, y por lo tanto entonces no se llevaban bien. Pero Jesús le está pidiendo agua para beber, y la mujer, en lugar de darle agua, amablemente lo primero que
ella argumenta es: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua si yo soy mujer samaritana? Pero usted sabe la respuesta de Jesús: si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? En lugar de que yo te pidiera agua, tú me pedirías a mí. Porque si tomas agua de ese pozo, volverás a tener sed. Pero si tomas agua, o si tomas del agua que yo te daré, nunca jamás volverás a tener sed. La educación cristiana cambia la reputación de las personas. Jesús invirtió un tiempo especial, porque dice la Escritura en Juan capítulo 4 al inicio, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y si le era necesario es porque Dios tenía un propósito. Sabía que esa mujer iba a estar ahí o iba a llegar ahí. Jesús estaba presente. Jesús llegó a la hora exacta, a la cita, para poder cambiar el corazón de aquella mujer perdida, pero que ahora iba a ser transformada, y su reputación negativa o mala y por los suelos que tenía iba a ser cambiada. Porque cuando Dios está viendo nuestro corazón humillado, Dios nos exalta para su honra y su gloria. La mujer fue así, cambiada. La mujer fue transformada, hasta el cántaro dejó abandonado y fue corriendo a la aldea de samaritanos donde ella vivía a decirles: allá hay un hombre, allá en el pozo, junto al pozo, que me ha dicho todas las cosas, a mí me ha revelado las cosas. ¿No será ese el profeta? ¿No será ese el Mesías que estamos esperando? Y la gente no solamente oyó la palabra que la mujer les dio, sino que salieron corriendo y fueron a ver qué es lo que había en verdad en ese lugar. Se encontraron con Jesús y al regresar dijeron: ahora creemos, no solo porque lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros lo hemos visto también. La educación cristiana cambia la reputación de las personas, y a través del cambio que Dios haga en nuestra vida, otros serán motivados para ser transformados para la gloria del Dios Todopoderoso. La mujer fue cambiada, y la mujer con una palabra, una frase le llegó a decir: allá está el hombre que me reveló las cosas. Y aquellos salieron corriendo y fueron transformados también para la gloria del Dios Todopoderoso. Una palabra de tus labios, que sea una palabra inyectada por el poder del Espíritu Santo, que sea una palabra de la Biblia, que sea una palabra escritural, puede cambiar la vida de los seres humanos hoy, en este tiempo tan difícil en el que nos toca vivir. La educación cristiana es un arma radical para cambiar las comunidades. En quinto lugar, la educación cristiana hace que puedan recuperarse, permite que puedan recuperarse los valores perdidos, y el Señor, al recuperar esos valores perdidos, nos convierte en nuevas criaturas para su honra y su gloria. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En la vida del apóstol Pablo, todas las cosas fueron hechas nuevas. Saulo de Tarso era su nombre antiguo, ahora era Pablo, el apóstol para los gentiles. El apóstol Pablo había sido un hombre perseguidor de la iglesia, había sido un hombre en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, judío, hebreo de hebreos, dice la Escritura. Un hombre irreprensible, un hombre tremendo en cuanto a las cuestiones de la ley, un doctor en la ley. Pero él dice, cuando habla en la carta a Filipenses, que todas las cosas que para él fueron ganancia, ahora las tiene como pérdida, por amor a Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el Señor nos toca y nos da su educación a través de la palabra que Él ha establecido y nos ha dejado a nosotros para ser bendecidos, la Santa Biblia, los valores que se habían perdido son recuperados. Saulo era un criminal. Saulo había pedido cartas de recomendación para matar a los cristianos. Saulo respiraba, dice Hechos capítulo 9, amenazas y muerte en contra de los del camino, así le llamaban a los cristianos, los del camino. Y después fueron llamados cristianos en Antioquía por primera vez. Y fueron llamados cristianos en Antioquía porque vieron las características hermosas que ellos tenían y su testimonio especial que ellos mantenían. Cuando ellos demostraron eso y su conducta era intachable, irreprensibles, entonces preguntaron: ¿y estos quiénes son? ¿De dónde han salido? Y les dijeron: estos son seguidores de un tal Cristo. ¿Y cómo le llaman a estos? Le llaman los del camino. Ah, no, dijeron aquellos, ¿verdad? Los de Antioquía. Si estos son seguidores de Cristo y así como ellos se comportan, así a lo mejor fue su maestro, entonces llamémosle cristianos, seguidores de Cristo Jesús, quiere decir.
Hermano, ¿cuántas veces hemos impactado a las comunidades o a las vidas de las personas que nos rodean en la colonia donde nos toca vivir, que nos han tenido que decir: hey, ¿y vos sos cristiano por casualidad? ¿Cuántas veces ha sido tan grande la influencia que usted ha ejercido, el testimonio que usted ha dado, su conducta intachable y que usted ha compartido con muchas personas en momentos de aflicción, que la gente cuando le busca o se topa con usted le dicen: mire, ¿verdad que usted es cristiano? ¿Verdad que usted es cristiana? ¿Por qué? Porque su reputación fue transformada, porque sus valores fueron recuperados. Y antes no había ningún valor en nuestra vida. Ahora que somos hijos de Dios, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. El mundo no tiene valores. El mundo perdió todo valor. La axiología, que es la rama de la filosofía que estudia los valores, está completamente perdida dentro de la sociedad en que nos toca vivir, o sociedades alrededor del mundo. A la gente ya no le importa nada, porque no hay valores en sus corazones. En sus mentes están podridas, sus mentes están enfermas, su corazón envanecido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, aún se han corrompido, y por esa razón están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos nosotros también. Así éramos nosotros, igualitos a ellos, destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia, extendió su mano de poder, salvó nuestras almas, limpió nuestros pecados, ha puesto nuestra vida en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, somos diferentes. Hemos recuperado los valores. La educación cristiana vale la pena compartirla. Usted es una nueva criatura. ¿A raíz de qué? Por la misericordia de Dios, por la palabra de Dios que fue inyectada en su corazón, por el poder del Espíritu Santo que lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, y por la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. La educación cristiana, por último, por lo menos lo que yo pude escribir, hay muchas cosas más que podemos decir, pero la educación cristiana cambia todas nuestras malacrianzas, cambia todos nuestros malos hábitos y nos hace tener una conducta positiva, una conducta diferente. Hermanos, alguien me estaba diciendo un día de estos, ¿cuándo fue? Ayer quizá. Me estaba diciendo: mi jefe le mandó saludos. Y yo le dije: ¿y quién es su jefe? Fulano de tal, me dijo. Dice que lo recuerda con amor, lo recuerda con gratitud, con agrado. ¿Quién será? Dije yo. Ahí estudió en el colegio donde usted compartía o daba clases. Creo, dígale, dice que le dijo: dígale que soy de la promoción de fulano de tal. Entonces le dije yo: pues sí, yo me acuerdo. Por este otro fulano me acuerdo más. Entonces le dijo: tremendo, le dijo. Era estricto. No, le dijo la hermana, ¿verdad? Ahora es un pan de Dios el maestro. No, le dijo, ¿verdad? La gente hasta se le sube, le dijo, sí, él no dice nada. No, le dijo, era pero estricto. No, le dijo otra palabra, ¿verdad? Pero le dijo, era alguien que nos compartía, que si nos regañaba, pero se interesaba por compartirnos. Era un amigo. Y lo que me llamó la atención es que le dijo: a ninguno de los demás recuerdo, a este lo recuerdo. Y dígale que lo miro de vez en cuando en el programa en la televisión también. Qué bueno, dije yo, que algún día se convierta también a Cristo. Interesante, ¿no? Lo digo para la gloria de Dios. Eso no es que a mí me va eso a ser petulante y me va a hacer fufurufo. No, hombre, hermano. Cosas que no me molestan, gracias a Dios. Simplemente lo digo como algo que me alegra, pues. Como algo que me agrada, algo que valió la pena hacerlo. En el momento a lo mejor fue duro. En el momento a lo mejor hasta pensaba: ¿y de qué sirve estar en esta cuestión? ¿Y de qué sirve estar perdiendo el tiempo, invirtiendo tiempo en estos tipos, pues, que no sirven, no se miran cambios, no sirven para nada? ¿Y no será que a veces así nos pasa? Cuando vemos que no hay cambios en lo que estamos haciendo también, en la misma obra de Dios, y nos sentimos mal, y mejor decimos: mejor me aparto, tal vez yo soy el mismo obstáculo para que las cosas no funcionen. A lo mejor otros podrán hacerlo mejor, para la gloria de Dios siempre. Si lo importante es que lo hagamos para la gloria de Jehová de los ejércitos.
Pero en medio de todo, cuando uno ve esos cambios, cuando uno entiende que las cosas fueron cambiadas en la vida de las personas, entonces, y de malas crianzas y malos hábitos y un montón de mañas que la gente tenía, fue transformada su conducta a una conducta ejemplar. Había un muchacho ahí en el colegio donde yo trabajé hace algún tiempo atrás, un muchacho que ni para atrás ni para adelante, un muchacho que un día hicimos un campamento, programamos un campamento. Yo le dije al director, en lugar de hacerle fiesta de despedida, donde van a ir a un hotel, el colegio va a invertir un montón de dinero, van a ir a chupar al final de cuentas, ¿por qué no hace un retiro espiritual? Y al hombre le pareció. Ni el maestro de Biblia estaba de acuerdo. Oiga, yo no era el maestro de Biblia, el maestro de Biblia, el capellán, ni él estaba de acuerdo. El gran espiritual, pero ni él estaba de acuerdo. Pero el hombre, el director, apoyó la idea y me dijo, ¿cuánto necesita? Déjenme hacer cálculos. Y me dijo, esto como 10 veces menos que una fiesta. Pues entonces le dije, deme el 90% restante para mí, pues si quiere, para que le salga igual. Entonces, no, me dijo, yo le voy a dar nada. Me dijo, está bueno, hágalo así. No se lo vaya a embolsar usted tampoco, le dije yo al director. La cosa es que hicimos el campamento, hicimos el retiro. Y este muchacho, el que estaba diciendo, no menciono nombres para evitar problemas, fue al campamento. Fueron cristianos de la iglesia para apoyar la actividad y fueron los inconversos, los alumnos. Y ahí andaban, relajeando y de necios, de rebeldes. Bueno, el muchacho era terrible. Entonces yo le dije, mire, no se va a ir a meter al cuarto de las muchachas. Prohibido. Si usted se mete al cuarto de los muchachas, lo voy a regresar para San Salvador. Ah, me dijo que lo voy a regresar, le dije. Amarrado y como sea, lo voy a regresar. No me ande tentando que lo voy a regresar. No creo que era así, que hoy ni correr puedo. No. Por eso estaba diciendo el otro muchacho que era estricto. Entonces, el tipo necio se fue a acostar allá en una hamaca al cuarto de las mujeres y las mujeres no querían entrar porque les daba pena porque ahí estaba el hombre. Entonces alguien me dijo, allá está fulano de tal dormido en el cuarto de las mujeres, y le dije que no, le dije, vaya, despiértemelo y tráigalo para acá. Fueron y les dijo, aquí me vale lo que diga el tal Arturo. Así les dijo, sí, así dijo. Está bien, entonces fui a verlo, dormido, roncando. Entonces lo medí así, dije yo, está bien la maquita, dije yo, aquí quiero ver, dije yo, y calculé y hasta hice, ¿verdad? Cabal, 3 patadas. Hasta que lo levanté así, cayó al piso, pues. Y entonces me cuadró y entonces, venga pues. No, me dijo, que ¿por qué me despierta así? No, venga, pues usted me está cuadrando, entonces terminemos aquí de hacer el asunto, pues. No, me dijo, no, si mire, yo me voy a portar bien, ahora lo amarro como le dije y lo regreso para San Salvador. Suplicó, rogó que no lo mandáramos, y entonces me dijo alguien ahí, no lo mandé, hombre, Dios tal vez tiene misericordia de este tipo, hombre. Entonces le dije, va, está bueno, quédese pues, pero ya no moleste más. Allá se fue a sentar. Y vino en la noche la predicación de un pastor y hubo fogata, y alrededor de la fogata el tipo pasó a arrodillarse, a pegar una gran llorada. Perdóname, Señor, ayúdame, líbrame. No sé si de mí o de alguien, pero líbrame. Se arrepintió, se convirtió a Cristo. Hermano, yo todo avergonzado delante de Dios, y le decía, Señor, ¿habrán valido las patadas? O tú lo has tocado definitivamente, Señor. ¿Y qué hice yo? No hice nada. Pero oiga, ese muchachito terrible, pervertido, pero a más no poder, se volvió un tipo ejemplar, predicador del evangelio tremendo, un hombre que proclamaba la palabra en todo lugar. Con él levantamos 2 iglesias. No que las fuimos a levantar así, pues en vil, no, las edificamos. Pudimos establecer 2 congregaciones, una en el Departamento de la Libertad, en el centro de la Libertad. ¿Sabe cuál es esa iglesia? La que ahora en día está cuando usted entra, después de la gasolinera ahí, del desvío hacia San Diego y hacia el otro lado, el Majagual, el muelle allá. Es una iglesia que está así, que hay un colegio, liceo cristiano ahí también. Esa es la iglesia. Se edificó en el mero centro de la ciudad, en una esquina, a una cuadra de la iglesia católica.
Ahí fue edificada la obra. Aleluya, gloria a Dios. Y después les compraron un terreno con el fondo en aquel entonces que mandaba el hermano Jimmy Swaggart. Qué bendición para esa gente. Fuimos a edificar una obra aquí en el cantón Los Llanitos, atrás del penal de Mariona, o La Esperanza, como le llaman. Y ahí en ese lugar, él se iba por las mañanas con otro hermano, yo llegaba por la tarde con otro hermano que hoy vive en Australia. Y íbamos a evangelizar y a predicar. Un hermano del lugar, que ahí era bastante conocido y era bastante pudiente, regaló el terreno para el templo. Y el templo fue edificado. ¿Sabe quién fue el primer pastor en ese lugar? Usted me dirá, ¿usted, hermano? No, el papá del hermano Elmer Chica, el hermano Hermía Chica, que ya está en la presencia del Señor. Él fue el pastor ahí. Y se edificó el templo. Y el mismo hombre que había regalado el terreno, como le digo, tenía facilidades, dio el montón de material para que el templo se terminara de construir, porque habíamos empezado la construcción, pero íbamos así, ¿verdad? Empujoncitos. El hombre dijo, no hombre, ¿cómo es posible? Yo le voy a ayudar. Y mandó gente y llevó ahí un montón de material. Y oiga, hermano, quedó un templo pero bonito, ahí en el cantón Los Llanitos. Oiga, ese muchacho, de sacar ceros en el colegio, ceros, se fue a la universidad, peleaba los primeros lugares, se graduó de licenciado en psicología. Dios cambia las vidas. Dios transforma toda mala crianza en una conducta positiva. Y usted dirá, eso que está diciendo no es solo para él, es para cualquiera de nosotros también. Usted lo podrá decir, así era, y peor era yo. Algunos hermanos eran, pero olvídese, pues, peleadores callejeros, pues. Otros eran, pero pistoleros, hombre. Otros eran, ¿qué? Golpeadores de mujeres. Otros eran, ¿qué? Bueno, olvídese, mejor ni digo más, pues. Pero mire, éramos terribles. Dijo un hermano predicando un día, qué gentecita la que componemos el cuerpo de Cristo, dijo. Y empezó a decir, ¿verdad? Matarifes, dijo, ¿verdad? Esto, lo otro, aquí, allá, dijo como 10 cosas. Pero dijo, y toda la gente brava, así viéndole con mala cara, ¿verdad? Pero dijo, no se molesten, pero ahora tenemos las manos atadas y el corazón limpio y transformado, porque Jesús vive dentro de nuestro ser. De hecho, fuimos terribles, fuimos rebeldes, fuimos pendencieros, jugadores y todo lo que usted quiera, borrachos, destructores y tanta cosa por el estilo. Pero Dios transforma a través de la educación cristiana toda mala crianza en una conducta positiva. El ejemplo clásico son nuestras vidas, el ejemplo clásico son los testimonios de la gente de los colegios. Unos niños el año antepasado y el año pasado pues también estuvieron acá todavía, pero se fueron a estudiar a otro colegio cristiano y en el colegio les exigían que se congregaran en la iglesia y por eso pues parece que se trasladaron de iglesia, se cambiaron de iglesia. Pero una cosa interesante, con esto termino. Estos niños un día me dijeron, hermano, vimos el programa en la televisión. Ah, de veras, le dije yo, ¿y qué? ¿Se acuerda de algo? Sí, me dijo el mayor, ¿verdad? Me acuerdo lo que estaba predicando. Ah, qué bueno. Pero lo vimos a escondidas porque mi mamá no le va a gustar, me dijo. Ah, bueno, le dije. ¿Y su papá? Bueno, él ha sido cristiano, pero está retirado de las cosas de Dios. Ah, bueno. Pero después me dijo otra vez, lo volví a ver, me dijo. Y mi mamá llegó. Y cuando me dijo, ¿y qué está viendo? Yo me asusté y yo le dije, no, el pastor de la iglesia ahí, del colegio, que está predicando y a mí me gustó la vez pasada que lo vi y estoy viéndolo. Entonces le dijo, el niño estaba grande, ¿verdad? Ya estaba en 5º o 6º grado por ahí. Entonces le dijo ella, déjame ver lo que está hablando. Ella es psicóloga, déjame ver lo que está hablando. El domingo vino a la iglesia.
a entregar su vida a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Ahí persevera todavía. Estuvo dando clases un hermano ahí de teología, ahí enseñándole, discipulado y tanta cosa. Ahí está perseverando. Gracias sean dadas a Dios. ¿Todo por qué? Por una pequeña reflexión que un día el niño con sus dos hermanitas escuchó, que a lo mejor ni entendieron mucho, pero que a la larga la educación cristiana nos damos cuenta que transforma las vidas. Y todo mal hábito es cambiado a una conducta positiva. No importa lo duro que sea el corazón, la palabra de Dios puede encontrar cabida en ese lugar y ser cambiado el corazón de piedra a un corazón de carne por el poder de Cristo Jesús y de su palabra. Padre, te damos las gracias y te bendecimos en esta hora. Te alabamos, Señor, y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu fidelidad. Señor, bendecimos tu nombre, te agradecemos por todo lo que nos has permitido compartir. Definitivamente encontramos en tu palabra tantas cosas interesantes de cómo la educación cristiana, la ley de Dios, tu palabra bendita, cambia y transforma vidas, cambia y transforma ciudades, cambia, transforma comunidades enteras. Padre, gracias porque tú eres fiel. Nos das el ejemplo para que nosotros podamos seguir adelante haciendo tu obra y tu voluntad. Nos das el ejemplo para que nosotros podamos seguir avanzando en este caminar cristiano. No hay duda, Señor, que todas las cosas son posibles si estamos dispuestos a creer lo que tú has establecido en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder hacer bien las cosas y seguir insistiendo en que la educación cristiana es clave para la transformación de vidas y de comunidades enteras. Gracias, Señor. Fortalece a tu pueblo y permite que tu pueblo, en donde sea que esté, pueda sembrar una semilla, para que esa semilla en los corazones de los que fueron sembradas germine y muchos más puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre todopoderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.